Lo que quisiera reflexionar hoy, y por ello hablaba de Zapata, la revolución y los revolucionarios, y ahora amplío el tema a los próceres en general de ambas efemérides que hoy conmemoramos, en este año conmemoramos. Lo que quisiera reflexionar es cómo la historia, no solo en México, sino probablemente en todo el mundo, es una historia que crea héroes que muchos, por supuesto, merecieron llegar a serlo, pero la historia los convierte en un nivel más arriba del ser humano, los mitifica y asimismo antihéroes. Y es muy importante recordar, y es lo que quiero hacer hoy en esta charla, que no conferencia, pero sí charla, que es más adecuada para esta reunión de amigos. Lo que quiero hacer es precisamente traer al suelo otra vez, donde estamos parados todos nosotros, a nuestros héroes, y recordar que todos fueron de carne y hueso, y también los antihéroes, los más malvados criminales de nuestra historia, y los más admirables prohombres de nuestra propia historia, tuvieron sus cualidades, tuvieron sus defectos, y la historia oficial, decía yo, no solo en México, sino quizás en la mayor parte del mundo, oculta esas partes negativas de los héroes. No se habla de ella a los niños en las escuelas, en sus clases de historia, y exacerba las partes negativas de los antihéroes. La historia es más creíble y le llega más a los niños cuando la empiezan a aprender en la escuela, en la medida en que sea una historia de humanos y no la alejen de hombre de carne y hueso. Entonces, por ejemplo, el visionario sabio que fue Miguel Hidalgo tuvo varios hijos, cuando menos 4, fuera fuera del matrimonio, del matrimonio con el Señor, como dice la religión, pero más bien de las monjas se dice que se casaron con el Señor. Como quiera que sea, el padre Hidalgo tuvo cuando menos 4 hijos con 2 diferentes mujeres, y eso le quita en lo más mínimo la importancia de lo que hizo para crear esta patria. Por supuesto que no. Por otra parte, nunca hemos oído hablar del general Hidalgo, jamás. Se habla del padre Hidalgo, del cura Hidalgo. En cambio, Morelos, que también fue sacerdote, no solo se habla del general, sino del generalísimo, como Zapata. ¿Por qué? Pues porque Hidalgo fue un pésimo militar, y en cambio Morelos fue un genial militar. Las cualidades extraordinarias de Miguel Hidalgo y Costilla no fueron ciertamente las de la estrategia militar, al revés, se equivocó garrafalmente varias veces, y eso costó finalmente perder esa primera etapa inicial de la guerra de independencia de nuestro país, y al propio Hidalgo y a los cercanos a él, como Allende, Aldama, Basolo, Jiménez y otros, les costó la vida. Entonces, cuando Hidalgo se acerca a la Ciudad de México y tiene una victoria extraordinaria en el Cerro de las Cruces, ahí arribita de Coajimalpa, y decide retirarse, en vez de tomar la Ciudad de México, la tenía en sus manos. Estaba desprotegida la Ciudad de México. Decide retirarse, y Allende en ese momento empieza a tener una enemistad muy grande contra Hidalgo. Luego viene hacia Guadalajara, por aquel rumbo, antes en Querétaro, por Querétaro, la derrota terrible de los insurgentes en Aculco, nuevamente donde Hidalgo toma medidas militares en contra de la opinión de Allende. Allende era un militar de carrera,
había sido comandante del batallón de la Reina en el ejército virreinal. Y luego lo que fue la gota de agua, la derrota definitiva de esa etapa independentista, el puente de Calderón, ahora sí en Jalisco, donde ya la enemistad y la confrontación entre Hidalgo y Allende es definitiva. De hecho, a partir del puente de Calderón van huyendo hacia el norte, hacia Estados Unidos, e Hidalgo va prácticamente preso por Allende. Esto normalmente no se estudia en la escuela, pero ahí está, y digo, no son conjeturas, es algo absolutamente histórico. Entonces, ¿a dónde quiero llegar en esto? Porque todo esto también se aplica a la revolución, que es el tema eje de hoy, pero este antecedente es importante. ¿Por qué? Porque es a veces difícil comprender que los héroes que están sobre un pedestal, cada uno de ellos sobre su propio pedestal, uno no se imagina que entre ellos pudieron haber no solo diferencias, sino enemistades gravísimas. En la revolución, todos los grandes prohombres se mandaron a asesinar unos a los otros, unos lo lograron, otros no lo lograron. Pero entonces, ubicados desde este antecedente de Allende e Hidalgo, Morelos, también padre de varios hijos, uno de ellos tristemente famoso, Juan Nepomuceno Almonte, de los vendepatrias que invitó a Maximiliano a venir a gobernarnos, que por supuesto fue un iluso. De hecho, el pueblo le decía a Maximiliano el empeorador, no el emperador, porque evidentemente pues eso vino a hacer, a empeorar las cosas. Pero para dejar la independencia, recordemos ahora el caso de Iturbide. Iturbide, sin lugar a dudas, fue quien termina la guerra de independencia, entrando al frente del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Eso lo convierte en el libertador de la patria, como un Bolívar, como un San Martín. Por supuesto que no. Iturbide fue un criminal, fue de una crueldad sanguinaria, corrupto hasta las cachas, documentados sus negocios sucios. Incluso tuvo una demanda penal que le costó abandonar la comandancia militar del Bajío, no obstante que el virrey ya era su amigo, jefe y cómplice Calleja. Pero ¿por qué tuvo que salir Iturbide? Porque no lo acusaron insurgentes. No, Iturbide salió acusado y comprobada la enorme cantidad de hechos de corrupción, acusado por comerciantes muy poderosos de Guanajuato y de Querétaro. Era incontrovertible la culpabilidad de Iturbide, se hinchó de dinero de una forma verdaderamente impresionante. Tema de otra plática, si ustedes lo tolerarían, podría ser precisamente el caso de Iturbide, que da para una y varias pláticas.